Estamos en Madrid. Vamos a confrontar a Kino para ver si nos da una entrada para sortear para los 10.000 suscriptores. Kino, voy a estar en la mesa televisada. Nos pagan el hotel. Va a ser una tragedia si continúo con este farol cuando nuestro rival tiene ases. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos en Madrid, más concretamente en el Hotel Catalonia. Acabo de llegar y tengo muchísima prisa porque me están esperando los compañeros que tenemos reserva en un restaurante aquí que se llama Bresca. Creo que está muy cerquita aquí andando en Gran Vía. Voy a refrescarme un poco que acabo de llegar. Ha sido un viaje súper bueno. He venido con tren en la segunda planta. Nunca había estado en la segunda planta de un tren. De hecho, no sabía ni que había trenes con 2 plantas. He estado súper bien. El típico asiento extra grande con una mesa en medio que no se ha sentado nadie enfrente. Así que he ido comodísima. Por cierto, he visto la película de American Psycho porque pensaba que la había visto, pero no la había visto y tengo que decir que no me ha gustado nada. No sé, dejadme en los comentarios si vosotros lo habéis visto y discrepáis conmigo. No sé, muy rara. Además también es de hace mucho tiempo y obviamente pues pelis de hace mucho tiempo pues se ven un poco también diferentes, peores. Me ha gustado mucho cómo ha interpretado el papel el actor principal y bueno, quitando eso, el final ha sido como... ¿Qué cojones es esto? Ya me dejáis en los comentarios qué os parece a vosotros esa película porque sé que tiene mucho tirón. No tengo tiempo para más. Luego os enseño la habitación. ¡Chin chin, Bibi! ¡Vamos! ¡Cheers! Cheers. ¡Cheers, cheers! Let's see. Guys, do you know what you want to eat? Okay. El rigatoni y el pesto de pistacho, naranja y limón, pero si puede ser con gluten free. Bueno. Gracias. Ya hemos salido de cenar, nos vamos directos a la habitación. La verdad que el restaurante le daría un 6 de 10. La pasta tenía un sabor un poco raro, la limonada estaba como artificial, unas croquetas muy ricas, lo mejor de todo. Voy sin abrigo, por Madrid en enero, increíble, pero no tengo nada de frío. Bueno, aquí tengo a Ian que va en manga corta, fijaos. Esto también es pasarse, Y el resto de la banda. Bonita Gran Vía, Mañana empiezo la faena a las 3 del mediodía, así que por la mañana me levantaré pronto, iré al desayuno y bueno, os contaré algunas cositas antes de empezar y os llevaré conmigo todo el día. Os voy a enseñar el hotel rápidamente antes de que lo ponga todo del revés. Aquí está la habitación, está muy bien. Yo ya me he quedado en este hotel como 3 o 4 veces y creo que esta es la vez que la habitación es más grande. Por aquí tenemos el baño. También, mirad, la ducha es muy grande, es muy espaciosa. Básicamente al entrar esto es lo que se ve, no hay apenas pasillo, tienes aquí el baño y aquí la habitación. Y luego, bueno, pues aquí el minibar, la caja fuerte y aquí el armario con algunas perchas. Las vistas, horribles. Esas son las vistas y estoy muy, muy, muy reventada. Así que mañana por la mañana os cuento más cositas. Me voy a dormir. Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? Estoy en Madrid por el evento de 888 Live. Son 5 al año. Estoy ahora en Madrid, en mayo en Barcelona, luego tengo Glasgow y tengo Londres, el Victoria, que lo han renovado. El casino donde estuve yo jugando un año entero todos los días cash, hace ya tiempo en el 2015 o 16. Nos han alojado en el Hotel Catalonia. Voy a aprovechar y voy a hablar un poco de una de las preguntas que me hicieron de cómo es eso de ser embajador para una sala, ya que este viaje es un evento de la sala que me sponsoriza. Pues por ejemplo, el hotel, ¿nos pagan el hotel? Nos pagan el hotel. Es un hotel súper bueno. Los 2 años anteriores que he estado nos han puesto en el hotel del propio casino. Este año nos han mandado al Catalonia, pero es un hotel increíble. El buffet es brutal, o sea, acabo de venir de desayunar, me ha encantado. El jamón es bueno, bueno, bueno. Bueno, tienen de todo, la verdad. La primera tarea que tengo, cuando eres embajador, utilizas estas paradas donde te reúnes con los demás embajadores para crear contenido. Nos mandan unos horarios diciéndonos a qué hora tenemos que estar cada uno en el casino para grabar y qué es lo que vamos a grabar. A veces hay contenido de shorts, cosas más divertidas, juegos, y otras veces hay cosas un poco más densas o técnicas, que es explicar, por ejemplo, qué es la CBET, cómo subir de stakes, cuándo bluff cachear. En este viaje lo técnico que me ha tocado a mí es cómo bluff cachear,
y la otra es cómo hacer deep runs. Yo la verdad que sufro bastante a la hora de poder explicar esas cosas porque aunque sea jugadora de póker, plasmarlo en palabras es un poco complejo, entonces me viene muy bien para mi parte menos buena, por así decirlo. Tengo que grabar un vídeo de los gastos del EPT de Praga para meterlo en el blog y para variar, en cada viaje me pasa algo, como bien he dicho en blogs anteriores, en este viaje que me ha pasado, pues que el primer día me baja la regla. ¡Tirí! Ayer cuando justo me despierto, me pongo a hacer la maleta tal, digo, uy, qué dolorcillo me noto. Pues sí, mi amiga aquí acompañándome en cada viaje. Es que no falla. Después de la grabación empieza el día 1B del Main Event. El Main Event tiene una inscripción de 888 euros. La primera me la pagan porque es un evento de 888. Si tú caes eliminado, a partir de ahí te lo tienes que pagar tú. Otra cosa que ya depende de cada persona, pues lo que negocies, lo que tenga. Este año tengo también el High Roller de Madrid y de Barcelona. El High Roller será un poquito más adelante, lo veréis en otro vídeo. De momento, hoy empezamos el día 1B del Main Event del 888. Da igual el tiempo que lleves jugando. Después de volver de unas vacaciones donde has desconectado súper bien y el póker ha salido de tu cabeza, vuelves a estar nervioso. Así que no os preocupéis los que no habéis jugado nunca en vivo, los que me decís que pues no tenéis tanta experiencia, que qué puedo hacer, qué consejos doy. Pues lo que voy a hacer yo hoy es simplemente ir tranquila, sentarme, tomarme mi tiempo antes de tomar cada decisión, decir con la voz la cantidad que quiero poner hasta que me acostumbro un poquito a las fichas y todo, ver cómo se va desarrollando la mesa, no hacer ningún movimiento muy raro hasta que yo no tenga el control un poquito de los jugadores. En mi caso, hablar es algo que me ayuda, pero te recomiendo sobre todo que lo pases bien, que no tengas miedo, que la gente también tiene las mismas dudas y miedos que tú. Ya verás cómo es cuestión de 2 vueltas de botón, le pillas el tranquillo y luego a disfrutar, porque lo bueno de los torneos en vivo es que conoces a mucha gente interesante, socializas y te hacen pasar un buen rato que al final te engancha y ya no quieres jugar más que no sea en vivo. Así que nada, a disfrutar de la experiencia y mucha suerte tanto para vosotros como para mí hoy. Vamos, que vamos a reventarlo. Mirad, acabo de grabar el vídeo de los gastos, pero ahora me toca editarlo. Last short? Yeah. Okay, so we stay here. Okay. Ya es un poquito más tarde, hemos acabado de grabar todo lo que teníamos que grabar y nos hemos venido, Vivi y yo. Primero hemos ido a Lones Greens, hemos comido algo y ahora estamos en el Starbucks. Thank you so much. Ching, ching. Hola Isra. Toma. Date la suerte. Gracias, ahí. Hola. Llegamos al descanso de la cena. Básicamente tengo el mismo stack que cuando he empezado y han pasado ya como 4 horas. No he tenido nada interesante que jugar, pero sí que tengo algo interesante que decir, porque ahora, después de cenar, voy a estar los 2 últimos niveles del día en la mesa televisada. No es que me encante, no me gusta mucho, la verdad. Primero, hace mucho calor. Segundo, las manos se juegan mucho más lentas. Tercero, está todo el mundo ahí juzgando. Desde casa es mucho más fácil jugar todas las manos que cuando estás ahí. Estoy súper contenta porque me estoy encontrando súper bien, estoy divirtiéndome mucho, me ha tocado una mesa con gente muy amigable, muy amable y estoy disfrutando bastante. Voy a ver si han traído ya la cena, nos hemos juntado con algunos portugueses. Aquí están, peleándose entre la lengua portuguesa y la lengua brasileña. ¡Hola! ¡Saludos al blog! ¡Ey! Nosotros 3 nos vamos ahora a la mesa televisada después de cenar. Ricardo, ¿vas por la segunda bullet? Sí. Ay. Pero no eres el único. Second bullet. But now you reach. 108. Adiós. Javi, te tenemos en un nuevo vlog. Es un poco raro, ¿no? Estar aquí en vez de estar en Las Vegas o en un viaje con esta camarita, en plan, Javi, te he traído esta semana
porque me pusieron, como sabes, en la mesa televisada del evento de 888 los 2 últimos niveles del día 1. Vamos a ver qué harías tú en la situación en la que yo estoy. A ver, porque yo no lo he visto. No, no ya. pude ver el streaming en directo, porque estaba haciendo otras cosas. Y vengo de... Con no sé qué cosa no. Estabas con tus amigos por ahí de Jarana. Con mis amigos los museros. Los museros, sí. A ver, este chico se llama Mamón, pero como es un nombre un poco raro ¿Sí? en español, sí, le llamaban así. Vamos a llamarle Mamán. ¿Se lo cambiaron para la infografía? ¿Cómo? No, es que se pronunciaba, Mamón. Igual lo han cambiado por la infografía. No, yo creo que los del streaming le estaban llamando Mamón. Como en inglés no tienen nada de significado, pues a mí me sabía un poco mal llamarle Mamón. Entonces vamos a llamarle Mamán. Vale, Mamán abre en UTG, ¿vale? A ver, las ciegas están en 800, 1600. Yo decido hacerle call aquí con Dama 10 Suited. ¿Qué te parece? Bien. Supongo que se puede fribetear a veces, pero Sí. me gusta el call. Pérez paga con 9 también en el cutoff. Mercury tiene Rey 4 Suited que decide pagar también. Bote de 16.400. Qué injusticia, ¿eh? Los ases solo un 54% contra 3. As J6 Rainbow, que Mercury ha chequeado como todo, con todo su rango. Y los ases aquí de Mamán decide chequear. ¿Qué te parece? Bien, o sea, me parece que, hombre, bloquea todas las top pairs y tal. Puede triquear un poco, ¿no? O sea, es un board muy seco. Puede triquear a ver si hay alguno por detrás que le hace un poco el monete. Vale, pues ahí voy yo. Lucía Navarro, acá monete. ¿Tú qué harías en mi situación? Bueno, pues la verdad es que es una mano que me gusta, o sea, está bien para betear porque tiene el agachot a las nuts, tienes el backdoor flash draw a las segundas nuts. Cold call ahí contra UTG, tienes J, tienes 6s, Jotas podrías llegar a tener. Vale, entonces decimos O sea, que betearías. ¿Qué sideinarías? Sí, pequeño, muy pequeño. O sea, pequeño porque con todo mi rango betearé pequeño. Yo pienso exactamente lo mismo que tú. Espero haber in-play hecho lo que pienso o lo que suelo El bote pensar. son 16.400, pues a lo mejor beteo 4.500 o así. Vamos a ver cuánto beteo yo. A ver cómo de thin soy. Serán 4.500. Parece que está preparado, pero no, ¿eh? No, literalmente no. Mira que es jodido acertar hasta el tamaño exacto. Ya. Sí, porque es muy fácil estar ahí cuando estás haciendo de farol y tal, coger una de 5000 y hacer así, porque además tenía las uñas medio rotas. No te creas, a mí de farol me no gusta quería coger. que se me escaparan las fichas y que dijeran, uy, va de farol, porque pero lo de verdad normal- iba de farol. Lo normal cuando vas a farolear es coger más fichas, ¿eh? O sea, es mejor coger 4.500, que son muchas fichas, que una de 5.000, que ya es como que ves solo una ficha. Vale, yo no voy a decir nada de lo Yo tampoco porque voy a decir, yo soy pero consciente a veces Si que cojo hago- muchas fichas es farol, chicos. Se retira el jugador de nueve y se retira la bebé. Vale, y aquí tiene la situación Mamán. Has dicho que tú harías call, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver qué hizo él. Es eso, que puedes tirar a 9, puedes tirar... Él también incluso decide hacer call. Reyes la tiene difícil porque va a foldear algún punto, tal. El 8 que abre un proyecto de color Sí, y aquí. él hace check. Vamos a ver. Aquí, mira, estás bloqueando As Dama y As 10. Se te abre la doble gatshot, aunque no sea tu flash draw, pero me parece una mano muy buena para meter un tortazo. Yo pensé exactamente lo mismo. Porque. Bueno, es ver- sigues teniendo las dobles, tal. Es ver- Si tiene una mano como As 5 suite total, está en la mierda. Claro. Yo A no pensé- ser que sea de tréboles, está en la mierda. Yo pensé que había su check del flop, es verdad que puede tener ases, pero también está compuesto de muchos as X débiles y J X, que me van a pagar una que es pequeña, Sí, pero a luego un va a cuarto, abandonar. claro. Claro, entonces yo pensé que había muchísimas, Tiene JX con backdoor, puede pagarte. pero voy a hacer foldear a muchísima parte del rango que me ha pagado y me ha pagado una que va a foldear. Y luego, a ver, para mí aquí la parte un poco más compleja es si el 8 cae de picas, porque ya pillo muchísimo equity. Entonces sí que sería una jodienda que yo hiciera una bet y me hicieran sobe o me reisearan con tantísimo equity. Pero aquí es verdad que he pillado una doble tripona, pero que en realidad me parece una muy buena carta para mí para volver a farolear. O sea, es una de las que quiero seguir Bueno, faroleando. cuando acá el 8 de picas, a ver, yo... No me sabía qué espero. hacer, la No, verdad es pero que... Yo en esa situación yo diría que betearía fuerte porque no me espero mucho check raise en el turno. O sea, ¿qué manos va Pero a para hacer él? call, Es un problema. Picas- Supongo que para fold, pero... pues que es Pero tú súper piensa- malo que te pase eso. Ya, pero tú piensas qué manos te hace... O sea, es que yo creo que no te va a pasar casi nunca que te haga check call, four way y luego Ya. check raise all in. O sea,
qué tipo de manos puede tener y que se quiera proteger. Bueno, justo cae el 8, As 8, podría hacértelo con As 8. Sí, siempre son manos Yo que... esas también tiendo a chequear más y cobrarme todo el... Pero también es verdad que luego cuando quieres farolear el river ya no te va a creer mucho. Claro. O sea, A ver, es lo que tú dices, puedes foldear tranquilo porque en este meta, cuando te hacen un check raise en el turno, en un bote forward, ¿verdad? Es prácticamente la Nutella. Entonces, pues... digo, bueno, puede tener un proyecto fuerte, pero es que encima tú bloqueas todos los proyectos. O sea, puede tener 10, 9 de picas, pero tienes todo el 10, así que no puede tenerlo. O sea, puede tener... Sí, es muy mala para mí para pagar porque bloqueo los posibles faroles. Vamos a ver qué hice yo. ¿Qué apostarías? Vamos a ver el sizing. 17, 18K, 18 más bien. 18. 18. Vamos a ver qué hago yo. No me acuerdo, la verdad. 17, Bueno, 15, medio me 500, acuerdo, pero no estoy segura. Ya le voy apalancando para hacerle el línea en el river. 18, ¿no? Jugamos igual. Es que jugamos igual. 18.000. Pero vamos a ver qué hace Mamán. Vamos a ver cómo hace el teatrillo. Dentro la gorda. Entonces tú harías call siendo Mamán, ¿no? Sí, claro. Está fuera check. Hostia. Mamán me hace all-in y yo tengo Joder. un fácil give up en esta mano. Menudo ahorro. Guau, pero tú imagínate que... Ya, menudo ahorro porque... Yo le asocio. Exacto, yo también. Depende de la que caiga. Sí, O dobla sea, si o... cae una J, no. Una dama, un 10. Diría que también, porque estás bloqueándole las dobles suyas. Encima tú bloqueas a dama. Me parece buena para farolear en la dama, la verdad. Pues estuve escuchando, para pillar la manita, he estado escuchando tanto el streaming en inglés como el streaming en español. El streaming en inglés, bueno, eran dos compañeros míos del equipo. Uno de ellos más o menos sí que había entendido por lo que yo lo estaba haciendo y más o menos me pilló. El otro decía que él se cobraba la equity chequeando el tour. Pero es que lo que me pareció gracioso es que Darko estaba en ese momento con... No sé quién era el otro español que estaba comentando. Y ambos, antes de que yo apostara el tour, decían que aquí Lucía va a chequear porque entiendo que tiene una doble punta y tal. Pero es que realmente me parece de las mejores para mí para continuar. Discrepaba ahí con los comentaristas y me acuerdo que tenía ganas de hacer esta revisión porque digo, para mí era bastante claro este bet y quería ver cómo la jugabas tú. Claro, yo creo ¿Y la jugamos igual? Sí. Bueno, pero no quiere decir que esté bien, ¿eh? Bueno, pero me fío. Además, yo creo que los comentaristas igual pecan un poco de resultadismo. O sea, ellos están viendo el streaming, Claro, ven puede que tiene ser. ases y dices, hostia, chequéate a ver si pilla la escalera. Pero claro, Ya. aquí cuando tiene Estás in play. cuando tiene una mano que va a foldear, dices, joder, mete el segundo barrel que te vas a llevar la mano, ¿sabes? Entonces, Sí. si estás muchas horas streameando y tal, vas como un poco piloto automático y tampoco piensas mucho en las manos. Bueno, pues esta es la primera mano, muchas gracias, vamos a por la siguiente. Tenemos esta otra mano en la que yo abro, que ahora tarda un poco la infografía, pero tengo A6 suited en UTG. UTG 1 foldea y aquí tenemos a la chica que hace all-in, que esos son 8,3 ciegas. Está la infografía mal, ¿vale? Es la chica. Yo la verdad que estimaba un rango bastante fuerte, ¿verdad? Yo he abierto a 2.500, me ha puesto 10.000. Lo normal aquí es pagar instantáneamente casi sin pensar. Pero yo la verdad que lo vi bastante justo, porque pensaba que iba dominada con todos los ASX. Luego no estaba segura si me pusearía las Broadways que tuviera que hacer. Hombre, un rey dama... Bueno, sí. igual es así. A ver si necesitas muy poco equity realmente. Ya, lo que yo pensaba era eso, si en realidad incluso encontrándome reyes es call por el hecho de 30 que tienes casi o 27, si me daba por Pues 8. yo in play pago con todo, yo creo. Con todo y más en la fase de torneo esta que no... Ya. Que todavía son muchas ciegas, pero no quiere decir que esté bien, o sea, yo te digo lo que yo hago. Yo foldeé y tenía muchísimas dudas, lo Hostia. estuve hablando con Carlos, que es Carlos Saez, que lo eliminé a él en esta mesa y me enseñó el solver, lo he buscado yo también aquí y la Chan A6 suited es fold, pero vamos, Así, EV... menos 009. Sí, a ver, no, pero es bueno. muy marginal esto, pero no es tanto como para decir que es una locura tirarte, claro. joder, de hecho el solver aquí se tira, pero es cierto que está todo muy pillado con pinzas, la verdad. Claro, a ver, mira a ver el rango que te tiene que pusear ella. Sorprendentemente, mira, rey dama off, nada, y solo rey dama suited. O sea, más o menos es similar a lo que yo estimaba. Y que rey j suited, a ver quién te la tira ahí. Ya, Pensaba que las 10 off no, y luego parejas más o menos estimaba eso. La chica tenía reyes. Yo y... en play pago 100%. O sea, sin pensar. Mal hecho. Si me va a costar una tarjeta de tiempo, pago también. Es una putada. Es una putada. 8 ciegas, cuando pusieron 8 ciegas es como... Bueno, pues nada, vamos a seguir con el resto del blog. Bibi,
La chica. We made it. We made it. Bueno, somehow, but we made it. Pobre, no pasa nada. Eso se rema. Bueno, ya hemos terminado por hoy bastante pronto. ¿Qué hora es? ¿Sabes, Vivi? ¿Tenéis la hora? Es que no tenemos móvil. Nos han quitado los teléfonos. 62.500. It's embarrassing already, so don't look at me, please. Okay, one more. You can watch if you want, everybody. Oh, hostia, Kino, ahora que te pillo. Espérate, no te vayas, por favor, Kino, te he pillado. Vamos a confrontar a Kino para ver si nos da una entrada para sortear para los 10.000 suscriptores. Kino, tengo aquí una propuesta con los seguidores. ¿Tus seguidores? Sí. ¿Son todos buenos? ¿Son buena gente? Muy buena gente. Además, algunos me preguntan por ti todo. ¿Sabes lo que me han dicho? Que si nos puedes dar una entrada para el 88 Live de Barcelona para sortear en el canal de YouTube por los 10.000 suscriptores. ¿Lo pensamos o qué hacemos? Joder, ¿Se lo damos? venga, ¿Se lo merecen? Se lo merecen todos, sí. ¿Se lo merecen? Son una familia, una comunidad de locos. Venga, vale, damos una entrada, ¡Vamos! sorteamos una entrada para el 88 Live Barcelona a tus 10.000 suscriptores para el ganador. Oye, ahora que se me ha surgido una pregunta, ¿qué pasa si son de Latinoamérica? ¿Lo hago para España o qué? Sí, ¿no? Pues, Lo tengo que hacer para España. Ya luego pienso, podemos hacer un merch para mandar a... Sí, exacto, sí, una bolsa de merch. Venga, sí, un si merch, gana una bolsa de merch con una latinoamericano. sudadera y t-shirt y gorra, un completo, para los latinoamericanos. Eso es. Que no puedan asistir, Vale. le enviamos un kit de merch Guay. al ganador. Y al que sea español, pues una entrada al 88 Live Vamos. en Barcelona. Ole, muchas gracias, Kino, ¿eh? Nada. Vamos, tenemos que agradecer todos aquí. Un like en el vídeo por Kino. Oye, es un buen regalo, ¿eh? La entrada son 888 eurazos. Vamos a embolsar y ahora os cuento cositas en el hotel. No estamos en el hotel, pero estamos en casa, que es mucho mejor. Kino ha sido súper generoso y nos ha dado una entrada para el 888 Live de Barcelona, que será en mayo. Os voy a poner por aquí las fechas exactas para el main event. Entonces, como hay gente de España y gente de LATAM que me veis, voy a abrir el sorteo ahora. Tenéis que estar suscritos al canal, tenéis que dejarme un like en este vídeo y luego tenéis que poner un comentario. ¿Cuál es vuestra mano favorita y por qué? A ver si leyendo los comentarios me he hecho unas risas de algunas cosas guays que os hayan pasado con las manos. Eso va a ser las bases para entrar al sorteo. Solamente va a valer un comentario por persona para que haya igualdad de condiciones. El sorteo va a estar activo desde hoy hasta el sábado 1 de febrero, porque así yo el sábado por la tarde lo cierro, hago el sorteo, lo grabo y lo pongo en el blog de la semana que viene. Se verá quién son los ganadores. Voy a sacar a 5 participantes. Vamos a ir por orden. Yo sacaré el primero, será para que se lleve la entrada al 88 Barcelona. Si por lo que sea es de LATAM y no puede venir, pasamos al segundo y ese primero se llevará el kit. Creo que me he explicado bien, creo que se ha entendido, así que nada, simplemente hay que darle un like al vídeo, suscribirse al canal, que es totalmente gratuito, y dejarme el comentario con cuál es tu mano favorita y el por qué. Y a ver si nos echamos unas risas. Muchísima suerte a todos. Estoy súper contenta de haber podido haber hecho este sorteo. Mucho mejor de lo que yo me hubiera esperado sortear. Súper generosos los de 888. Y desde aquí, pues muchas gracias a Kino y a todo el equipo por dejarme hacer este sorteo. Y nada, muchísima suerte a todos. Yo me despido, que me voy a un cumpleaños. Nos vemos la próxima semana. Adiós.